Buenas noches, hermanos. Es un gozo que en esta noche podamos, a través del internet, conectarnos para estudiar la palabra de Dios. En esta noche estudiaremos el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Así que les invito a abrir sus Biblias a ese capítulo. Daré lectura por secciones y a medida vaya leyendo la palabra de Dios, iré exponiendo acerca de esta. Dios es bueno y en esta noche habrá de hablarnos. Dice así la palabra de Dios. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En el capítulo anterior, Pablo ha demostrado la independencia de su evangelio. Fue Cristo mismo quien se lo reveló. Fue Cristo mismo quien le llamó al apostolado. Acá en este capítulo, en el capítulo 2, está interesado en demostrar que su independencia no es anarquía, entendiendo anarquía como aquellos que no reconocen la validez de autoridad alguna. Pablo insistía en que su evangelio no era algo sectario, ni que iba a dividir la iglesia, ni distinto de la fe que le había sido entregada dentro de esa comunidad. Después de un trabajo de 14 años, subió a Jerusalén, llevando consigo a Tito. Vale la pena mencionar acá, ¿no?, que cuando la Biblia dice subió a Jerusalén, eso es literal. La ciudad de Jerusalén está sentada en la cumbre de un cerro. Y para llegar a Jerusalén, uno tiene que subir a Jerusalén. Vale la pena el detalle ese, porque a veces uno cree de que una expresión como esa es nada más fortuita. Esa visita no fue fácil en ningún sentido para Pablo, el llegar a Jerusalén, 14 años después de su conversión. Al escribir en esta carta, Pablo muestra cierta inquietud mental. El problema que Pablo tenía era que no podía decir demasiado poco para no parecer que estaba abandonando sus principios, pero tampoco podía decir demasiado porque parecería estar en desacuerdo con los responsables de la iglesia. Desde el principio, los verdaderos responsables de la iglesia aceptaron la posición de Pablo, pero hubo otros que se propusieron domesticarlo. Se propusieron ponerle una rienda al apóstol Pablo. Había algunos que, como ya hemos visto, aceptaban el evangelio, pero creyendo que Dios no concedía ningún privilegio a los que no fueran judíos. Y que por tanto, antes de que un gentil pudiera ser cristiano, tenía que circuncidarse
y asumir la totalidad de la ley. Como dije la vez pasada, lo que ellos querían, a los que Pablo llama judaizantes, lo que ellos querían era tener un judaísmo con sabor a cristianismo, pero sin serlo. Eso es lo que querían. Un judaísmo con sabor a cristianismo, pero sin serlo. Que tuviera la apariencia de ser cristiano, pero siendo judíos. Estos judaizantes, como Pablo les llama, tomaron el caso de Tito como una prueba. Hay una batalla detrás de este pasaje. Y parece probable que los responsables de la iglesia presionaron a Pablo para que, por amor a la paz, cediera en el caso de Tito. Pero él se mantuvo firme, firme como una roca. Sabía que ceder habría someterse a la esclavitud de la ley. Y sería darle la espalda a la libertad que hay en Cristo. Por último, la determinación de Pablo obtuvo la victoria. En principio, se aceptó que llevaría a cabo su obra en el mundo no judío, con los gentiles. Y Santiago y Pedro, o Jacobo y Pedro, tendrían su ministerio en el mundo judío. Hay que tener muy en cuenta que no se trataba de predicar dos evangelios diferentes, porque no pueden haber dos evangelios diferentes, porque no hay dos señores diferentes. Uno solo es el Señor, uno solo es el evangelio, uno solo es el camino, tanto para gentiles como para judíos. Ese era el problema que veía Pablo. Era el mismo evangelio el que se predicaba en dos esferas diferentes, por personas diferentes, especialmente llamadas por Dios para hacerlo. No hay diferentes maneras de salvación. Uno no puede obtener salvación por la ley y por Cristo. Una sola. Uno solo es el camino. Y Pablo argumenta en esta carta que el único camino de salvación es Cristo y lo que hizo por nosotros. De este cuadro se deduce claramente ciertas características del apóstol Pablo. Era un hombre que daba a la autoridad el debido respeto. Fue y habló con los responsables de la iglesia en Jerusalén, aunque tuviera sus diferencias con ellos. Es una ley de vida importante y olvidada con frecuencia, que por mucha razón que tengamos en algo, nada se puede obtener con rudeza, con malcriadeza. Eso no tiene lugar en el reino de Dios. No hay lugar para eso en el reino de Dios. No hay nunca razones para que la cortesía y las firmes convicciones que uno pueda tener no puedan ir de la mano. Es posible ser cortés y firme a la vez en lo que creemos. Pablo era un hombre que no se dejaba intimidar. Menciona repetidas veces la reputación que disfrutaban los responsables y los pilares de la iglesia. Pablo los respetaba y trataba con cortesía, pero permanecía inflexible. No hay tal cosa como respeto, o más bien, debo corregir esto, hay tal cosa como el respeto. Hay tal cosa también como sumisión rastrera a lo que el mundo o la iglesia considera grande. Pablo estaba siempre seguro de que buscaba no la aprobación de los hombres, sino la de Dios. Una cosa es el respeto y otra cosa es arrastrarse y contradecir la verdad que hemos creído. Pablo era un hombre consciente de tener una tarea especial. Estaba convencido de que Dios le había confiado una tarea y no permitía que ni la oposición desde afuera ni el desánimo desde adentro le impidieran cumplirla. La persona que sabe que Dios le ha confiado una tarea siempre descubrirá que Dios le ha dado también una fuerza suficiente para llevarla a cabo. Volvamos al texto. Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba
porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El problema no se había terminado, ni muchísimo menos. Una parte importante de la vida de la iglesia primitiva, de la iglesia antigua, era una comida en común, a la que llamaban el ágape, o la fiesta del amor. En esta reunión, o en esa fiesta, toda la congregación se reunía para participar de una comida general, provista mediante un reparto de los recursos. O sea, algo así como lo que hoy en día acá en los Estados Unidos llamamos un potluck, donde cada quien contribuye según sus propios recursos y todo lo recogido es compartido por todos. Para muchos de los esclavos que eran cristianos, debe haber sido la única comida decente que tenían en la semana y expresaba de una manera muy especial la comunión que los cristianos tenían, porque comer es un acto de intimidad. Y el comer en aquel momento como iglesia les unía. Ahora, aquello parecía a primera vista una cosa muy hermosa, pero debemos recordar el exclusivismo rígido de los judaizantes, el fanatismo que ellos mostraban. Ellos se consideraban el pueblo escogido, de tal manera que al hacerlo implicaban el rechazo de todos los demás. Decían cosas, y voy a citar algunas fuentes judías, decían cosas como esta: el Señor es misericordioso y lleno de gracia, pero lo es solamente con los israelitas. A las otras naciones las aterra. Los gentiles son como estopa o paja que se quema, o como las motas que dispersa el viento. Si un hombre se arrepiente, Dios le acepta, pero eso se aplica solamente a Israel, no a los gentiles. Este exclusivismo entraba en la vida diaria. Un judío estricto tenía prohibido hasta tener una relación comercial con un gentil. No debía hacer un viaje con un gentil. No debía ni dar hospitalidad ni aceptarla de un gentil. Así que aquí en Antioquía surgió un problema tremendo. En vista de todo esto, podían sentarse juntos los judíos y los gentiles a comer juntos, a comer en la misma mesa. Podía tal cosa suceder. Si se cumplía la ley antigua, y está claro que es imposible. Era imposible hacerlo. Pedro vino a Antioquía. Y en un principio, apartándose de los antiguos tabúes que tenía antes y gozándose en la nueva fe, participaba de la comida en común entre judíos y gentiles. Pedro era uno más, compartiendo los alimentos, compartiendo la mesa. Pero entonces llegaron algunos de Jerusalén que eran del bando judío tradicionalista. Usaban el nombre de Jacobo o Santiago, aunque seguramente no representaban el punto de vista de Jacobo. Y se metieron tanto con Pedro que acabó por retirarse de la comida congregacional. Pedro se retira. Los otros judíos se retiraron también con él. Y por último, hasta Bernabé se vio implicado en este abandono hacia la iglesia con los gentiles. Fue entonces cuando Pablo habló con toda la intensidad de que era capaz de hablar, porque vio claramente algunas cosas. En primer lugar, una iglesia deja de ser cristiana cuando hace discriminación de clases. En la presencia de Dios, una persona no es judía ni gentil, noble ni plebeya, rica ni pobre. Es un pecador por quien Cristo murió. Eso es lo único que cuenta. Si las personas comparten una común filiación, también tenían que ser hermanas. Porque en la Biblia, cuando dice que somos hermanos, no dice
o no lo dice de una manera figurada, sino que lo dice de una manera literal. Somos hermanos, no es como si fuéramos hermanos, somos hermanos. Segundo, Pablo vio que esa acción intensa de parte de él era necesaria para contrarrestar la división que estaba ocurriendo en aquella iglesia. Así que no esperó, intervino. No influía en él el hecho de que estuviera en ello el nombre y la conducta o la celebridad de Pedro como apóstol. Aquello era algo malo. Y eso era todo lo que le importaba a Pablo. Ser famoso no puede nunca justificar una acción infame, una acción mala. Hoy en día vivimos tiempos donde basta que alguien que sea famoso y no se aplica a su vida ninguna moralidad. Cualquier acción mala o pecaminosa siempre es explicada o justificada. Eso es malo. Eso es muy malo. Y es lo que Pablo deseaba parar. El que alguien sea famoso o célebre nunca podrá justificar una acción infame de parte de esa persona. La acción de Pablo nos da un ejemplo gráfico de cómo un hombre fuerte en su firmeza puede poner en jaque, como dicen algunos, una desviación del curso correcto para evitar que aquello se convirtiera en una estampida. Veamos ahora la siguiente porción del texto en Gálatas 2, del 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. Déjenme, si me permiten leer, desde el 11 al 17. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Aquí se llega, por fin, a la verdadera raíz del asunto. Se estaba imponiendo una decisión que no se podía aplazar mucho más. El hecho del asunto era que la decisión de Jerusalén había sido una componenda. Y como todas las componendas, tenía en sí misma el germen de la discordia. En efecto, la decisión había sido que los judíos seguirían viviendo como judíos, observando la circuncisión y la ley, pero que los gentiles eran libres de estas obligaciones. A eso es a lo que habían llegado. Ese era el acuerdo que tenían. Estaba claro que las cosas no podían seguir así, porque la consecuencia inevitable era que en la iglesia se produjeran dos tipos de cristianos y dos clases distintas dentro de la iglesia. Ese era el problema. El razonamiento de Pablo seguía este camino. Le dijo a Pedro: tú compartiste la mesa con los gentiles, tú comiste como ellos, por tanto tú aceptaste en principio que no hay nada más que un camino, tanto para los gentiles como para los judíos. ¿Cómo puedes ahora volverte atrás y querer que los gentiles se circunciden y se sometan a la ley? Aquello no tenía sentido para Pablo. Aquí es donde debemos estar seguros del sentido de una palabra. Cuando los judíos aplicaban la palabra pecadores a los gentiles, no estaban pensando en sus cualidades morales, sino en si guardaban o no la ley. Eso es lo que los convertía en pecadores, si guardaban o no las tradiciones judías.
Para dar un ejemplo, Levítico 11 establece los animales que se pueden comer y los que no. Una persona que comiera conejo o cerdo quebrantaba la ley y se convertía en un pecador, en este sentido del término. Así es que Pedro respondería a Pablo: pero si yo como con los gentiles y como lo mismo que ellos, pues me convierto en pecador si hago eso. La respuesta de Pablo fue doble. Primero decía: estuvimos de acuerdo hace mucho en que ninguna cantidad del cumplimiento de la ley puede hacer que una persona esté en debida relación con Dios. Esto solo se puede lograr por la gracia de Dios. Una persona no puede ganar, sino que tiene que aceptar el ofrecimiento generoso del amor de Dios en Jesucristo. Por tanto, todo lo relativo a la ley es irrelevante. A continuación decía: tú dices que el dejar de lado todo lo referente a reglas y normas te convierte en pecador. Pero eso es precisamente lo que Jesucristo dijo que hicieras, dejar todo eso de lado. No te dijo que trataras de ganarte la salvación comiendo de este animal o no comiendo del otro. No fue eso lo que Cristo nos dijo. No nos enseñó a eso. Fue todo lo contrario. Él nos dijo que lo que contamina el corazón de una persona no es lo que entra al vientre, sino que lo que sale de nuestro corazón. Eso es lo que contamina a una persona. Está claro que no podía haber nada más que una conclusión adecuada a este problema: que la vieja ley había sido abolida. A este punto se había llegado. No podía ser verdad que los gentiles vinieran a Dios por la gracia y los judíos por la ley. Son dos caminos, no podría ser eso. Para Pablo no había más que una realidad: la gracia de Dios. Y era mediante el rendimiento de la persona, la entrega de la vida de una persona, al recibir la gracia de Dios, era la única manera como las personas podían llegar a Dios. Hay dos grandes tentaciones en la vida de la iglesia. Y en cierto sentido, cuanto mejor sea una persona, tanto más está propensa a caer. Primero, existe la tentación de tratar de ganar el favor de Dios. Tratar de ganártelo con tus esfuerzos, tu trabajo. Tratar de ganártelo. Y segundo, la tentación de usar algún pequeño logro que uno haya hecho para compararse con los demás, compararse con los semejantes y ver en ello quizás alguna ventaja propia o desventaja ajena. Pero un cristiano, o más bien, un cristianismo al que le queda demasiado yo, como para pensar que sus propios esfuerzos pueden comprar el favor de Dios y que por sus propios logros puede mostrarse superior a otros, no es el verdadero cristianismo de ninguna manera. Gálatas 2, del 18 al 21. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo habla desde la profundidad de la experiencia personal. Para él, volver a la ley habría sido cometer un suicidio espiritual. Dice que por la ley, él murió a la ley para poder vivir para Dios. Lo que quiere decir es esto: él había probado el camino de la ley, había intentado con toda la terrible intensidad de su corazón ponerse en relación con Dios mediante una vida que buscaba obedecer cada pequeño detalle de la ley. Había encontrado que tal intento no produce más que un sentimiento de culpa, un sentimiento de que por más que lo intentara, no podría lograrlo. Lo único que había hecho la ley era mostrarle su propia incapacidad para cumplirla, en vista de lo cual
había abandonado inmediata y totalmente aquel camino y se había entregado por completo como pecador que era, todo y como era, en los brazos de misericordia de Dios. Había sido la ley lo que le había conducido a la gracia de Dios. El volver a la ley no había hecho más que enredarle otra vez totalmente en el sentimiento de alejamiento de Dios. Tan grande había sido el cambio que la única manera en que podía describirlo era diciendo que había sido crucificado con Cristo para que muriera el hombre que él había sido, y el poder viviente en su interior ahora era Cristo mismo. Ese era el poder que ahora él tenía. Mis hermanos, en esta carta Pablo reafirma el poder de la gracia de Dios. La única manera de nosotros participar de su amor, del amor de Dios, es rendir nuestras vidas por completo a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor, quien por su gracia nos ama tanto, sea manifestado una vez más en tu vida, hoy y siempre. Amén.